El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Continuamos con este segundo discurso de Jesús en el esquema del Evangelio de Mateo. Y nosotros sabemos que el primer discurso es el discurso programático, ¿no?, en el cual el Señor proclama la ley del reino y todas sus consecuencias y connotaciones. Algo que también hemos estado viendo durante esta semana en la lectura semanal, ¿no? Y en el segundo discurso, el Señor nos presenta cómo vivir esa ley del reino y cuáles son las exigencias para el discípulo del reino, en vistas, por supuesto, de la meta final, que es la caridad perfecta, la contemplación de Dios en el cielo, etc. Entonces, es lógico que a lo largo del camino al creyente se le presenten muchas dificultades, se le presenten muchas adversidades y especialmente muchos desencuentros con sus semejantes, porque vivir la lógica del reino, vivir la ley del reino, entra en colisión con la lógica del mundo y con las costumbres más o menos horribles que rigen en nuestro mundo. Nosotros vivimos en una sociedad, no hay nada nuevo bajo el sol, cuyo esquema de vida, cuya lógica de vida, va abiertamente en contra de la lógica del reino. La lógica del reino nos dice felices los pobres. Los pobres en nuestro mundo son despreciados y ninguneados. Donde dice felices los que sufren en nuestro mundo muchas veces son burlados, pero la mayoría de las veces ni se les tiene en cuenta. Felices los pacíficos en nuestro mundo son avasallados, etcétera, etcétera. En cambio, la lógica del reino nos pide vivir según el espíritu de las bienaventuranzas. Y en eso vamos a encontrar muchos escollos y muchas persecuciones, como las que sufre hoy en día la Iglesia. Hoy en día la Iglesia sigue siendo perseguida de distintas maneras, algunas más solapadas, otras directamente abiertas, descaradas y muy crueles. Y entonces el Señor nos dice: no teman a los hombres. Primera cosa, no tengan miedo. No le tengan miedo al opresor, no le tengan miedo al dictador, no le tengan miedo al tirano. Porque
nada va a suceder sin que el Padre del cielo lo sepa y nada va a suceder sin que el Padre del cielo lo permita. Muchas veces en vez de preguntarnos el por qué, tendríamos que preguntarnos el para qué. Y si nosotros leemos la historia de la Iglesia, vamos a ver que a lo largo de los siglos la sangre de los mártires fecundó el terreno de la Iglesia. Y ahí donde hubo mártires, la Iglesia resurgió con mucha más fuerza y con mucho más ímpetu y con mucho más reconocimiento. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede matar el alma. ¿Y quién es el que puede matar el alma? El maligno, el demonio. ¿A través de qué? A través del pecado. La tentación que el demonio nos manda y que el Señor muchas veces permite a pecar es lo que puede destruir nuestra alma, y ese es el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo muchas veces no se va a presentar como un ángel monstruoso, etcétera, etcétera, sino que muchas veces se nos presenta a través de propuestas melifluas que nos hacen ver qué lindo que sería tal cosa. Y esa cosa linda que nos muestra, si va en contra de la ley de Dios, es una abominación y es un pecado. Entonces no podemos ceder a esa tentación. Fíjense, el mundo en el que vivimos, la publicidad, nos presenta como el sumum muchas veces tomar alcohol. Bueno, ahora la publicidad de cigarrillos está prohibida, pero sigue estando la publicidad de bebidas alcohólicas, fiestas, etcétera, 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 momentos de diversión, encuentros con otras personas. Se nos presentan esas formas tan variadas de parejas, que son algunas bastante desparejas y complicadas, donde todo está bien, donde parece que todo está bien. Pero ¿y el espíritu, el alma? ¿Qué pasa con el alma? Se nos hace una propuesta, yo creo que atroz, porque se nos dice, si no le haces mal a nadie, hacé lo que quieras. Y sí, es cierto, si no le haces mal a nadie, podés hacer lo que quieras. Pero nos estamos olvidando de algo. Ese hacerle mal a alguien también es, dentro de la comunión de los santos, a través del pecado, de mi pecado personal, estoy disminuyendo y lesionando la santidad del cuerpo místico de Cristo. Entonces, puedo hacer lo que quiera mientras no le haga mal a nadie, pero que no sea un pecado, o que no sea una situación de pecado, o que no sea una propuesta pecaminosa. Donde me estoy alejando yo de Dios, estoy alejando de Dios tal vez a otros y estoy lesionando el cuerpo místico de Cristo. Por el misterio de la comunión de los santos, el pecado de uno solo nos afecta a todos y nos aleja de ese ideal de santidad al cual tenemos que tender, que es Cristo, la cabeza de ese cuerpo místico. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios, confiemos en su providencia, porque este texto nos invita a confiar ciegamente en la providencia de Dios, que el Señor arreglará las cosas para que todo en definitiva sea para nuestro bien. Y no tengamos miedo, vivamos nuestra fe, vivamos nuestra condición de discípulos de Cristo, vivamos nuestra condición de ciudadanos del reino, y dejémonos guiar por el Espíritu Santo y combatamos con todas nuestras fuerzas al espíritu del mal, al espíritu del mundo. Alabado sea Jesucristo.